¿Qué nos dice el artículo 134D? Circunstancia de atenuación punitiva. Las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán en una tercera parte. Cuando hablamos en ese artículo 134 de en una tercera parte, la norma como tal nos establece solamente una proporción, por eso nos habla de una tercera parte. El artículo 197 nos habla de se duplica, pero esa duplicidad igual en la legislación, en el tipo penal, hace referencia a una cantidad. ¿Qué nos dice la regla del numeral 1? Si la pena se aumenta o se disminuye en una proporción determinada, como en este caso que nos están hablando de una cifra determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Eso quiere decir que si yo voy a hacer un análisis de cuál es la pena mínima y máxima aplicable, si hablamos de la reducción del artículo 134, yo debo efectuar esa reducción de una tercera parte en el mínimo y en el máximo de la infracción básica. Nosotros tomamos solamente el incremento del artículo 197 que duplica la pena, entonces el mínimo de 4 años se convierte en 8 años y el máximo de 8 años se convierte en 16 años. ¿Cierto? De igual forma, analizamos el artículo 116A y 119 que nos dice en el inciso tercero, pero es que este 116A, déjame ver. Ese 116A, ¿por qué lo tomamos acá? Yo ya no me acuerdo ayer por qué lo tomamos acá. Si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, pero ese hasta en es una punibilidad que se aplica más abajito. De pronto lo pegué. Lo suprimo de ahí. Tomamos ese ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes entiendan en esa regla del numeral 1? Que la norma siempre va a establecer una proporción o dos proporciones. El aplicarla depende de estos parámetros que están establecidos en el artículo 60. Si solamente la disposición me trae una proporción, independientemente de cuál sea, esa proporción única debo aplicarla al mínimo y al máximo de la infracción básica. Posteriormente, ¿qué debo hacer? Ubicar los cuartos. Hagamos este ejemplo. Nosotros tomamos acá una pena que va de 300 meses a 480 meses. 300 meses sería el mínimo de la infracción. Muy bonita la música, pero por favor me la apagan. 480 meses. Pero dentro de esos límites de 300 y 480 meses, para determinar la sanción aplicable, yo debo ubicar 4 cuartos.
Esos 4/4 son los que están establecidos en el artículo 61 y que se hace referencia a un cuarto medio, a un cuarto mínimo, 2 cuartos medios y un cuarto máximo. El cuarto mínimo, que será una cantidad en la cual el sentenciador se puede mover siempre y cuando solamente existan atenuantes del artículo 55 o no exista ninguna. Los cuartos medios, cuando existe una concurrencia de circunstancias de menor punibilidad, silencio, del artículo 55 y artículo 58, y circunstancias de mayor punibilidad solamente para ubicarse en el cuarto máximo. Eso dice el artículo 61. Ahora, tomamos esta cantidad. ¿Cómo encuentro yo los cuartos? Sencillamente, al máximo, que es 480 meses, debo restarle el mínimo, que son 300 meses. Ese resultado debo dividirlo por 4, porque son 4/4. Como resultado me da 45. Entonces, el primer cuarto será irá de 300 meses a 345 meses. El siguiente cuarto será de 345 a 390 meses. El siguiente cuarto de 390 a 435. Y el cuarto final de 435 a 480 meses. Entonces, para distinguirlos, tengo que ese ámbito de movilidad se dividió en 4/4 y esos 4/4 corresponden a un cuarto medio, a un cuarto mínimo, un cuarto mínimo, dos cuartos medios y un cuarto máximo. Estos pasos serán los mismos que harán ustedes en cualquier ejemplo, en cualquier caso, para ubicarse en punibilidad. En ese cuarto mínimo, el primer cuarto que va de 300 a 345 meses, el sentenciador solamente podrá imponer la sanción en esos límites cuando solamente existen circunstancias de menor punibilidad o no existe ninguna. Importante tener en cuenta que el tener antecedentes penales no constituye una circunstancia de mayor punibilidad, pero el no tenerlos sí constituye una circunstancia de menor punibilidad. Por eso normalmente ustedes observan cómo se hace referencia a la inexistencia de antecedentes penales. ¿Para efectos de qué? De ubicarse en ese cuarto mínimo. Los cuartos medios, que va de 345 meses a 435 meses, el sentenciador podrá usarlos siempre y cuando exista una concurrencia de circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 y circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58. Y en el cuarto máximo solamente cuando existen circunstancias de mayor punibilidad de las establecidas en el artículo 58. Para establecer cuál es la sanción,
el fallador, el sentenciador, tendrá en cuenta los parámetros que están establecidos en el artículo 61 del Código Penal. ¿Cuáles son esos parámetros? La norma nos dice, establecido el cuarto dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. Adicionalmente, en tratándose de tentativas, se tiene en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda. Ese sistema de cuartos no se aplica cuando existe como tal preacuerdos o negociaciones entre Fiscalía y Defensa. ¿Por qué? Porque normalmente ellos son quienes tasan o fijan la sanción, pero la fijación de la sanción también debe acatar estos parámetros que son establecidos por el legislador para determinar la pena, so pena de atentar contra el principio de legalidad. Eso para que ustedes lo entiendan. La segunda regla nos dice que si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Tomamos como ejemplo el artículo 116. Ese artículo 116A establece ese incremento hasta en. La disposición al momento de redactarse siempre hará referencia a ese término hasta en, pero ese hasta en solamente en una proporción. Por eso la regla 2 va de la mano con esa redacción que está establecida por el legislador en cada tipo penal. Artículo 116, si ustedes dan lectura de la norma, allí se establece ese hasta en. En el inciso tercero se dice, si la deformidad afectar el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Es decir, existe una proporción. En el caso del artículo 116, hace referencia a una tercera parte. Es una cantidad, por eso hablamos de una proporción. Y aplicamos ese incremento entonces al máximo de la infracción básica. Una tercera parte de 150, que de 240, ¿cuánto es? Es una tercera parte, no es la mitad. ¿Por qué se incrementó acá? Es una tercera parte. 480, ¿cuánto es una tercera de 240? 80. 80, entonces 240 más 80, ¿cuánto da? 320, ¿cierto? 320. Sí, señora. 428. 320. Entonces, hago el mismo procedimiento anterior para ubicar los cuartos. Al máximo, que es 320, le reduzco el mínimo. ¿Cuánto me da? 170. Ese 170 lo divido en 4. ¿Cuánto me da? 42.5. 42.5. 42.5 más 150, ¿cuánto da? 192.5. Muy bien. Más 42.5. 237.5. 235. 235 Me llama entonces. Sí, señora. más 42.5. 277.5. Más 42.5.
Los Ya, 320. 320. Entonces, tenemos lo mismo, los 4/4. Esos 4/4 que son entendidos como el cuarto mínimo los cuartos medios y el cuarto máximo, de los cuales ustedes ya saben que para el cuarto mínimo solamente me puedo mover teniendo en cuenta que debo aplicar una sanción a un infractor, solamente podré tasarla de 150 a 192,5 si esa persona no tiene circunstancias de menor punibilidad, solamente tiene circunstancias de menor punibilidad del artículo 55. Si hablamos de los cuartos medios, porque existe concurrencia entre 55 y 58. Y si hablamos del cuarto máximo, porque solamente existen circunstancias del artículo 58. ¿Perfecto? Los demás parámetros para fijar la sanción serán los del artículo 61, de los cuales ya dimos lectura. En la regla 3 se establece si la pena se disminuye. En la regla 2 se hablaba de un incremento. En la regla 3 se nos habla de una reducción. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Y tomamos el artículo 170 y 171 que nos da una reducción de pena cuando en tratándose del delito de secuestro, la persona es liberada dentro de los 15 días siguientes. ¿Qué nos dice el artículo 171? Se disminuirá hasta en la mitad, ¿cierto? La reducción aplicable, según el artículo 171, es hasta en la mitad. Y la pena se disminuye hasta en una proporción, en este caso estamos hablando de la mitad, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Eso quiere decir que 448 meses, que es la infracción básica, se le reducirá en la mitad y me queda ese tiempo convertido en 224 meses. Entonces, el límite mínimo serán 224 y el límite máximo no se modifica, queda en 600 meses de prisión. De igual forma que en el caso anterior, debo efectuar la ubicación de los cuartos. Entonces, al máximo, que son 600, le resto el mínimo, que son 224. Ese resultado lo divido en 4 y voy ubicando cada uno de los cuartos. Entonces, ¿cuánto da 600 menos 224? Estoy esperando que me den los resultados. 376. 376. Dividido en 4. 544. 376 dividido en 4, ¿cuánto? 94. 94. Entonces, 94 más 224, ¿cuánto nos da? 318. 318. 318 más 94. 412. 412. 412 más 94. 506. 506. Y 600, ¿cierto? Estamos ubicando entonces los 4 cuartos. Cuarto mínimo, cuartos medios y cuarto máximo. Los demás parámetros, artículo 61. Si la pena se aumenta en 2 proporciones según el numeral cuarto del artículo 60, allí se nos establece un incremento, pero en 2 proporciones. Quiere decir
que la norma va a establecer dos cantidades diferentes. La menor de esas cantidades se aplica al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Entonces, tomamos como ejemplo el artículo 188A y 188B, que nos habla de un incremento de una tercera parte a la mitad. El 188B incrementa, ¿cierto? A ver qué nos dice Sí, 188. aumentará de una tercera parte a la mitad, dos proporciones. Ajá. Entonces, las penas para los delitos descritos en el artículo 188, por eso 188A se aumentará de una tercera parte a la mitad. ¿Cuándo? En este caso, tomamos el artículo 188A de 13 a 23 años. Yo lo convertí en meses para efectos de una mejor comprensión y mejor deducción, ¿no? Que nos salga la cantidad más exacta. La conversión, de hecho, ahí no la hice completa porque suelo convertir meses en días, años en meses y meses en días para saber la cantidad exacta de días que debe producir. Pero en este caso, para efectos de la comprensión del ejercicio, pues sencillamente existe un incremento en dos proporciones y de esas dos proporciones yo tengo que verificar cuál es la mayor para aplicarla al mínimo. Amenazando que Silencio, por favor. Silencio. De esas dos proporciones, la menor se aplica al mínimo y la mayor se aplica al máximo de la infracción básica. Así ubico yo los cuartos. Entonces, 156 meses, 276 meses, a 276 meses como máximo de la sanción, le resto 156, lo divido en 4 y así voy ubicando cada uno de los cuartos. Incrementándole obviamente de una tercera a la mitad. Nosotros ya hicimos el incremento acá. El límite mínimo fue 208 meses, el máximo 414 meses. Una tercera, la mitad. Perfecto hasta ahí, ¿cierto? Y en el numeral quinto nos habla de una reducción en dos proporciones. En este caso, la mayor de esas dos proporciones se aplica al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Ese fue el resultado que nos dio 16 a 90, teniendo en cuenta el artículo 265 y artículo 268. Un ejercicio para que ustedes hagan en casa. Más abajito está la norma y la comunicabilidad de circunstancias para entender que esas circunstancias agravantes o atenuantes de las cuales se deducen como tal de la disposición y son aplicables al autor de la conducta, no se comunican a los partícipes, solamente se comunicarán cuando estos las hayan conocido. ¿Sí? Ténganlo presente. Perfecto, muchachos, quedó lista la dosificación. Lo demás son ejercicios en casa. Inquietudes, preguntas, conclusiones. Agradecido demasiado con su merced por la gentileza y esta sabiduría que nos está brindando. Y bueno, vamos a hacer lo más posible para que todo salga mejor. De Eso todas formas, espero. Eso gracias y espero. gracias. Mil gracias, mi doctora. Con gusto. Profe, usted nos puede hacer un favor, nos puede enviar esto, el archivo modificado. Gracias. El archivo modificado, mejor dicho, a ver, lo guardo. Lo guardo, lo cierro. Y se lo envío a
A ver, ¿a quién se lo envío? A Juan Carlos. Y a Zaida también se lo envío. Y a Liliana. Gracias, profe. Bueno, muchachos, por el día de hoy dejamos ahí. Nos vemos en la evaluación. Por favor, estudien bastante. No se Perfecto, muy olviden de amable, gracias. contra el patrimonio, por favor. Doctora, muchas gracias. Con gusto, que descansen. Espero que hayan repasado un poquito esos conocimientos. Eso, muchachos, los veo como muy festivos. Mire, tienen hasta una botella como... Sí, la de ron la guardamos, doctora, por respeto a usted. Me imagino, no lo dudaría ni por un momento. Es Coca-Cola, pero para estar despiertos, no para... El hielo y el limón. Desde que no me confundan los delitos contra el patrimonio con los delitos que atentan contra la vida, todo está muy bien. Perfecto. Chao, muchachos, ya les envié el archivo. Ya les envié el archivo, que descansen. Gracias, Que doctora. descansen y estudien bastante. Chao, muchachos. En circunstancias de menor punibilidad. Gracias, doctora. Eso. Chao, chao. Chao, nos vemos.